Como todos sabemos, Bukele ya ganó las elecciones. ¿Y de qué manera? Dejando por atrás y arrollando a las personas que estaban en contra de él. Y no solamente al partido que estaba en contra, sino que también a muchísimos países que decían que él no lo iba a lograr y que de por hecho ya están en contra de él. Y hablando de eso, me resulta muy pero que muy raro que Alemania venga con esta. Porque a Bukele le quieren dar con la de Mito. Miren lo que dice Alemania. Sagen kann, ist, dass sich sicher in seiner Amtszeit die Sicherheitslage verbessert hat, aber wir natürlich auch sehen, dass dies zum Teil den Preis schwerer Menschenrechtsverletzungen hat, Bürgerrechtseinschränkungen und das ist natürlich ein Vorgehen, was wir kritisieren und auch als nicht nachhaltig empfinden, denn es geht nicht die Ursachen der Sicherheitsherausforderungen, vor denen das Land steht, an, die da zum Beispiel Bandenkriminalität und auch weitere Kriminalität sind. Insofern fordern wir auf, dass auch der entschlossene Kampf gegen Kriminalität im Land den Schutz von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit natürlich zu beachten hat und zu würdigen hat. Y como si fuera poco, porque te voy a explicar algo ahora mismo, pero vamos a terminar de escuchar lo que va a decir este señor ahora. Grundsätzlich gratulieren wir Staats- und Regierungschefs zu ihrer Wiederwahl, aber das ist eine grundsätzliche Äußerung. Im Speziellen müsste ich das nachliefern, wenn es soweit ist. Como podemos ver, esta señora comienza diciendo que sí, como que se puede ver que la seguridad en El Salvador ha mejorado, pero que todo esto es porque Bukele se ha dado la tarea de violar los derechos humanos. Y yo me pregunto, por ahí hay un viejo dicho que dice, las palabras se toman de quien las dice. Y ahora, ¿quién está diciendo estas palabras? Ni más ni menos que Alemania. Y tú te preguntarás, ok, ¿qué pasa con esto? Pues déjame decirte algo. Yo he viajado muchas veces a Alemania y te puedo decir claramente de que Alemania no es un país que sea muy modélico hablando de los derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué yo digo esto? No, mira, no hay que ir muy lejos. Si tú vas a algunos lugares de Alemania, créeme que se está pudriendo en... Y esas personas no pueden controlar, o sea, el gobierno no puede controlar a esas personas que viven por las calles oliendo cosas. Y no tan solo eso, sino que esas personas son un riesgo para todo el mundo que anda en las mismas calles. Entonces, un país que tiene ese tipo de problemas y problemáticas aún mayores, le va a decir a alguien que respeta los derechos humanos. ¿Y tú cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar tú a respetar a los derechos humanos? Porque claro, es muy fácil decir... No, todo ha cambiado en El Salvador gracias a que Bukele no respeta a los derechos humanos. Pero ¿qué tal tú, Alemania? Que tú vives, por ejemplo, desde pequeño le enseñas a tus hijos, le enseñas a los muchachos que en las escuelas se tienen que hablar de la Segunda Guerra Mundial, que no está mal, hay que hacerlo. Pero también eso le crea a los niños desde pequeños que tienen que tener un sentimiento muchas veces de culpabilidad. Y por lo tanto, ellos no son libres, ni siquiera para subir la bandera cuando hay juegos de fútbol, porque se sienten culpables por todo el pasado que ha tenido ese país, lo cual ya todo el mundo conoce. Y si no te recuerdas de lo que estoy hablando, solamente acuérdate de esta palabra, la Segunda Guerra Mundial. Ah, seguro que ya sabes, ¿verdad?, de qué estoy hablando. O sea, de que si ni siquiera las personas pueden alzar su bandera o tienen miedo muchas veces o es un tema el alzar la bandera en algunos juegos y en algunas ocasiones especiales, entonces, dime tú, ¿va eso en contra de los derechos humanos, sí o no? Porque en pocas palabras tú estás privatizando a tus ciudadanos de cierta libertad que cualquier persona tiene que tener. Mi bandera es mi bandera y yo la podría o tendría que poder alzarla cuando yo quiera y sin sentirme culpable de que mis antepasados hicieran lo que hicieran. Vuelvo y repito, es bueno que se le enseñe en las escuelas, sí, es bueno de que los muchachos aprendan de que pasó algo en el pasado, porque quien no aprende de su pasado lo vuelve a repetir. Pero por eso no tenemos que enseñarle a ellos de que tienen que tener un sentimiento de culpabilidad o privarlos muchas veces de aquí, de que no pueden ni siquiera subir su bandera, porque eso sí se llama violación de los derechos humanos. Ahora bien, otra cosa que esa señora dice que me causa mucha gracia es que Bukele no aborda las causas de la delincuencia. Ahora yo me pregunto, y vuelvo y repito, las cosas se toman de quien las dice.
En Alemania hay un lugar que no hace mucho tiempo yo fui y ahí anda cierta sustancia en las calles como si fuera el pan de cada día. ¿Cuándo van ustedes a solucionar ese problema? ¿Cuándo van ustedes a ponerse los pantalones y decir a las personas aquí, no sé, ustedes saben a lo que yo me refiero? No lo quiero decir porque sé que YouTube me va a traer problema con ese tema. Pero yo personalmente andando por las calles de Alemania a las 8 de la noche y a las 6 de la noche vi a personas pullándose y no era en un hospital, era en la calle. Entonces, ¿cuándo van a ser ustedes los responsables de limpiar todas sus calles de ese tipo de cosas? ¿Cuándo van ustedes a hacer eso? Mientras tanto que ustedes no hagan eso, yo creo que no pueden decir mucho sobre otros países y más de un país que ustedes ni siquiera tienen un convenio económico. Porque si por lo menos tuvieran un convenio económico, quizás yo podría pensar y decir, uy, ellos por lo menos apoyan a El Salvador. Pero no, tampoco es el caso. Y luego, más adelante, como para rematar la faena, como decimos, viene ese señor y dice de que no va a felicitar a Nayib Bukele. Ok. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú crees que Nayib Bukele necesita que tú lo felicites? No, no lo necesita. El hombre ya hizo su trabajo, el hombre ya ganó las elecciones y ahora promete muchas cosas para ese 2024 y los años que vienen. O sea que yo fuera tú y yo retomara mi palabra y me trago las felicitaciones. ¿Por qué? Porque no creo que ni Nayib Bukele ni los salvadoreños estén esperando que Alemania se ponga en su estrado y diga: felicidades, salvadoreños. No lo necesitan. Sencillamente es un país que está saliendo adelante, al igual que muchos otros. Pero ahora queda una última pregunta por responder en este video. Y es, ¿por qué tantos países están en contra de El Salvador? O mejor dicho, de Nayib Bukele. No de El Salvador, de Nayib Bukele. Déjame responderte eso bastante rápido. Sencillamente, Nayib Bukele está dejando ver que mientras menos se roba, más se puede hacer por el pueblo. Nayib Bukele está dejándole ver al mundo completo, no solamente a Alemania, sino también a ese grupito de países que está en contra de él, de que en la misma democracia sí se puede resolver los problemas que muchos países, que no solamente El Salvador ha pasado por ellos, sino que muchos países latinoamericanos y cada vez más países desarrollados, como por ejemplo Alemania, están teniendo problemas de delincuencia, problemas con ciertas sustancias y otros tipos de problemas. Todo eso Nayib Bukele lo está dejando ver y eso está dejando en ridículo a muchos países que son mucho más grandes que El Salvador y mucho más desarrollados y países con más dinero que deberían de tener todo ese tipo de problemáticas ya controladas. Pero no, porque estamos enfocados en otras cosas que no voy a decir, pues es muy difícil controlarlos. O mejor dicho, quizá queremos que el pueblo se mantenga así, porque mientras el pueblo está más abajo, más arriba estoy yo. Entonces, por esa y muchas otras cosas más, es que muchos países hoy en día se han dado la tarea de criticar a Nayib Bukele, porque sencillamente el hombre está demostrando que con mano fuerte un país sí puede cambiar y que mientras menos robo haya en los gobiernos, más y más dinero habrá para solucionar los problemas de ese país. Entonces, tú que has llegado hasta el final de este video, solamente me queda decirte, suscríbete a este canal porque van a venir muchos videos interesantes analizando ciertas cositas y hablando muchas cosas que estoy seguro que tú no sabías. Así que nos vemos.